Hola mis amigos de YouTube, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Roxana Giribone del Centro Espírita Sendero de Luz. Si te gusta este video le puedes dar un me gusta, suscribirte a la página para que te lleguen todas las producciones, dejar tu pregunta, compartir en otras redes sociales. En esta oportunidad le vamos a contestar 8 preguntas a Sandra Ulloa y son todas referentes al umbral. Por supuesto que me las escribí porque si no me voy a olvidar porque soy muy dispersa. Entonces, la primera pregunta. Ella pregunta, ¿qué es el umbral? Entonces, Sandra, el umbral es una zona, ¿sí?, de frecuencia vibracional, de energías deleterias muy primitivas, muy peligrosas y sumamente tóxicas. El umbral es una zona de sufrimiento, ¿sí?, donde los espíritus se reúnen por afinidad y están en un profundo atraso espiritual, digamos. Entonces es un lugar de sufrimiento, donde hay peleas, los espíritus se pelean, son dominados por los vicios, por los defectos, porque por ejemplo si nosotros estamos encarnados, tenemos algún defecto o alimentamos la ira, el rencor, no sé, la venganza, o estamos prendidos a los vicios, nosotros no es que pasamos a la cuarta dimensión y nos tornamos angelitos. Nosotros pasamos a la cuarta dimensión con todos esos defectos y con todos esos vicios. Entonces allí somos atraídos hacia esas zonas umbralinas. La segunda pregunta, ¿dónde se localiza el umbral? Y el umbral se localiza en el plano espiritual, ¿verdad? O sea, no es un espacio físico, está en la atmósfera, está circundando todo nuestro planeta Tierra. Y por sobre ese umbral se encuentran las colonias espirituales o las ciudades espirituales, como le dicen algunos. La tercera pregunta, ¿por qué se llama umbral? Porque umbral significa portal, significa entrada, es un escalón, es como el escalón que utilizamos para entrar en nuestra casa, ¿verdad? Entonces es una entrada para un interior, eso es el umbral. ¿Cuál es ese interior? El plano espiritual. Bien. ¿Quiénes lo habitan? Todo tipo de espíritus. Desde espíritus que de repente no hicieron nada malo, pero que vivieron para sí mismos, como son, por ejemplo, el avaro, hasta homicidas, suicidas, corruptos, excepto los niños. Los niños son apartados y son retirados a las colonias espirituales. La número 6. ¿Es una prisión el umbral? Sí y no, ¿no? Sí, porque ellos no tienen, por ejemplo, acceso a las colonias espirituales. Las colonias espirituales están protegidas por murallas, entonces ellos no pueden entrar a esas ciudades. A las ciudades espirituales se entra solamente mediante rescate. Entonces, sí por ese lado y no porque ellos pueden transitar libremente por las zonas umbralinas. ¿Por qué? Porque las zonas umbralinas no tienen una delimitación física. Son divididas, sí, pero son divididas por las emanaciones de las vibraciones de los propios habitantes. Entonces, solo salen de allí cuando tienen un merecimiento y por rescate. Ahora, va a depender de la voluntad de cada uno, ¿verdad? Cada uno según sus obras. ¿Por qué? Porque hay espíritus que dentro de las zonas umbralinas comandan alguna orden dentro de esa zona. Entonces tienen cierta posición de destaque, si se le pudiese llamar de esa forma. Entonces ellos no van a querer salir de allí, no van a querer ser rescatados. Entonces pueden estar siglos allí. Bien, ¿cómo se libera una vez que está allí? ¿Cómo se libera una vez que está en el umbral? No existe una fórmula para salir del umbral. No tengamos esa imaginación ingenua de que con una oración seremos rescatados, porque no es así, ¿no? Porque el umbral tiene una función y es la de drenar las energías densas de nuestro perispíritu. Entonces vamos a pasar el tiempo allí que sea necesario para drenar esas energías. Entonces, no podemos hacer nada para salir del umbral, pero sí podemos hacer cosas para no estar mucho tiempo en el umbral. Cosas como que, por ejemplo, tener una buena conducta, no tener pensamientos negativos, la acción persistente en el bien, la compasión, servir a la espiritualidad para esclarecer a otros, relacionamientos saludables. Y cuando hablo de relacionamientos saludables,
Tengo un video que la persona pregunta si los relacionamientos tóxicos son una obsesión. Y ahora esa misma persona quiere que hable sobre las características del narcisista. Entonces estuve evaluando un poco si ese tema sería un tema espírita. Y sí, es un tema espírita. ¿Por qué? Porque el narcisista es un vampiro energético. El narcisista es una persona que deja a la otra persona destruida emocionalmente, ¿sí? En una profunda depresión, hace tocar fondo a la persona. Entonces es un tema, no solo es un tema que nos puede tocar en el día a día a nosotros, un tema muy recurrente inclusive, sino que compete al espiritismo porque es una obsesión, ¿verdad? Es el narcisista es un vampiro energético. Entonces, nuestro próximo video va a ser sobre las características del narcisista. Y volviendo a nuestro tema, entonces, llevar una vida equilibrada para que no estemos tanto tiempo en ese umbral, en ese lugar tan feo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que despertaremos en el umbral y reconoceremos ese lugar? ¿Tendremos esa... digamos, nos daremos cuenta que estamos allí, que estamos en el umbral? ¿Cuál será nuestra reacción al despertar en el umbral? ¿Saldremos corriendo? ¿Entraremos en oración? Los que más o menos tenemos un aprendizaje, digamos, de lo espiritual. Ustedes imagínense en que el umbral es un lugar donde los espíritus muchas veces toman formas animalescas, donde esos espíritus asustan mucho a otros. Los otros espíritus entran en desesperación pensando que están en un infierno y que nunca van a salir de allí. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros allí perdemos la lucidez, estamos como inconscientes de ese entorno que nos rodea, sin el control muchas veces de nuestras emociones. Entonces es muy complicado que nosotros percibamos que estamos allí. De hecho, es un lugar tan tóxico que cuando los samaritanos bajan, o sea, los espíritus benevolentes bajan en rescate, a rescatar a algunos espíritus, ellos piden a la caravana de ellos siempre que se mantengan en oración para no, digamos, para que no se envuelvan psíquicamente con ese entorno, porque pueden muchas veces comprometer el trabajo que van a hacer. Entonces, tenemos que saber que esos espíritus que están allí en las zonas umbralinas no son desamparados, no son olvidados, digamos, por la espiritualidad mayor. Estos están siendo siempre monitoreados, siendo vigilados por la espiritualidad mayor, solamente que ellos respetan el libre albedrío, ¿verdad? Y aguardan pacientemente para que ese espíritu haga su cambio, su reforma, y si quiere va a ser rescatado. Digo si quieren por esto que dije anteriormente, ¿verdad? Que hay algunos que, bueno, tienen cierta posición de destaque en la zona umbralina y no quieren ser rescatados. Entonces, si el espíritu quiere ser rescatado, va a ser rescatado. Muchos necesitan de ese tiempo en el umbral para reflexionar sobre sus acciones, para, digamos, ver si ellos no contribuyeron para estar allí en ese lugar, ¿verdad? Para darse cuenta de eso. Entonces, en vez de preocuparnos por si vamos a despertar o no en el umbral, tendríamos que preocuparnos por si ya no estamos en el umbral. Porque ustedes recuerden que nosotros, mediante desdoblamiento por el sueño, nuestro espíritu en estado de emancipación va al plano espiritual y allí va a seguir cultivando los intereses que nosotros tenemos en nuestro día a día. ¿Y cuál es el interés que nosotros abrazamos día a día? ¿En qué nos interesamos? Nos interesamos en el dinero, nos interesamos en hablar mal del otro, en juzgar a las personas. ¿En qué nos interesamos? Porque vamos a ser atraídos por espíritus con las mismas preocupaciones y los mismos vicios que nosotros, ya mediante desdoblamiento por el sueño. Entonces, me parece que tendríamos que preocuparnos más si ya no estamos en el umbral, que de si vamos a despertar o no en el umbral. Porque si esos pensamientos o esas malas acciones son constantes, lo más probable es que estemos mucho tiempo en el umbral.
Entonces, ¿qué vamos a hacer una vez que estemos en el umbral? Que todos nos vamos a encontrar por allí en algún momento. ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar, y digo intentar porque no es cosa fácil, entrar en contacto con nuestro mentor. Ustedes imagínense que muchas personas me dicen, Rosana, pero yo tengo una dificultad de entrar en contacto con mi mentor. Es muy difícil entrar en contacto con el mentor. Imagínense en una zona umbralina. Muy difícil. Podemos ayudar a un hermano que esté en peor condiciones que nosotros. Siempre podemos hacer la caridad donde estemos, ¿no? Entonces podemos ayudar a un hermano que esté en peor condiciones o que de repente no tenga una comprensión de la espiritualidad. Y aguardar pacientemente a ser rescatados. Entonces, mis amigos de YouTube, Sandra Ulloa, te mando un abrazo en la distancia. Sean bendecidos y amparados.